¿Qué tal, Anabela? Hola padre, buenas noches, ¿cómo Buenas está? noches, ¿todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Muy bien padre. Me alegro mucho. Bueno, un gusto verte por acá, como siempre. Muchas gracias padre siempre por recibirme. Así que, ¿qué me contás hoy? Sí, le hago una consultita. Yo soy muy devota de la Beata Juana de Asa, es la madre de Santo Domingo de Guzmán. Ya Sí. estamos en la novena. Y bueno, yo quiero propagar el culto de ella, o sea, que se la que lleve el título de santa, es beata. Y mi pregunta es, porque yo estuve investigando que el Papa León XII, en el año 1821, eh, la declara beata por un proceso mediante la confirmación del culto inmemorial. O sea que no hizo falta un milagro, digamos, un milagro así de salud. ¿A qué se refiere con culto inmemorial? Sería que se salta el procedimiento normal, porque el procedimiento Mm, normal es, por ejemplo, que tenga un milagro. claro. Entonces, se tienen que probar las virtudes heroicas y al mismo Ujú. tiempo se tiene que probar un milagro atribuido a la beata, ¿no? Pero Sí, hay sí, veces que el Papa puede, con las virtudes heroicas y eso es mm, algo más bien nuevo, ¿no? Eso es algo sí. que la verdad que no se hacía antes, pero supongo que el Papa no lo hará simplemente con las virtudes heroicas, lo hará con el consejo también de los difusores de la causa. Entonces, un poco Claro, esa es la cuestión, ¿no? sí, sí. Porque bueno, se me despertó mucho interés por la historia de ella. Realmente, según lo que tenemos, ¿no? Las fuentes que tenemos, ha sido una madre ejemplar. Eh, Tuvo tres hijos, entre ellos Santo Domingo. Entonces yo digo, bueno, si Santo Domingo es santo, yo me ponía a pensar, bueno, habrá tenido una madre ejemplar. Y realmente, bueno, por lo que yo estuve investigando, realmente ha sido una mujer muy de mucha oración, hacía muchas obras de caridad. Así que, bueno, tengo mucha devoción de ella. Y hoy los frailes dominicos también rezaron, bueno, le pedían mucho a ella, ¿no? Yo hice una pequeña novena Ujú. de 9 días y la transmitía. Y realmente yo comprobé que es muy intercesora, porque yo, o sea, le sigo pidiendo. Y quiera Dios que tenga el título de santa, pero ¿cómo podemos hacer? Digamos, hay que rezar, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Bueno, ante todo hay que, digamos, rezar, pero después uno puede también, por ejemplo, difundir la devoción entre los enfermos y, Sí, por ejemplo, rezarle a algún enfermo en particular, más bien dicho, ujú, pedirle a un enfermo que rece en particular a esa santa por su sí, sí, curación. Ahora, bien, el tema está que, por ejemplo, el milagro se considera milagro cuando la curación es sin causa humana y cuando se le estuvo rezando a esa santa. Y hay bien, que estar bien seguros, digamos, de eso, o sea, se tiene que corroborar, ¿no? bien, Porque después están las investigaciones correspondientes, que no había solución humana a ese ujú, cáncer o a esa enfermedad terminal y, por ejemplo, se curó rezándole a esa santa. bien. Es una forma de buscar que sea canonizada. Em, Ah, bien. Habría que Eso, investigar, sí, habría que ujú, investigar quién tiene la causa de esa santa, porque siempre la ah, causa la bien, introducen los obispos. Entonces, ah, ¿qué bien. obispo tiene la causa? Bien, y sí o sí tiene que ser un milagro concerniente a la salud, o tiene que ser otro milagro, Puede ser, sí, porque generalmente, o sea, siempre se busca que se sane, ¿no es cierto? Que una persona se sane a través sí. o sea, que Dios le conceda la salud, pero solamente tiene que ser eso o puede ocurrir otro milagro.
Puede ser otro milagro también, pero tiene que ser un milagro justamente porque se le rezó a esa santa, ¿no? Ah, Normalmente bien, suelen ser curaciones, lo normal, ¿no? Lo normal es claro, eso. sí, Igual sí. también hay en juego otras cosas. También, Ujú, por ejemplo, a los mártires de la Revolución Española, Pablo VI no los quiso canonizar porque no mm, quiso pelearse con el gobierno comunista de Rusia, supuestamente para proteger a los católicos de Rusia. En cambio, bueno, después lo hizo Juan Pablo II. Juan Pablo II canonizó a los mártires de la Revolución Española. Como que también mm, a veces uno puede presentar todos los documentos y todas las causas, pero por ahí el Papa dice, bueno, ahora no es conveniente, no es el momento todavía, ¿no? También claro. tiene mucho que ver eso, pero bueno, supongo que con la Madre de Santo Domingo no hay Ajá, ningún sí. problema político, así que Sí, no, realmente, y bueno, yo, o sea, leyendo la historia, para mí es una santa que aquí se le puede pedir intercesora de los pobres, mire, intercesora de los pobres, de los enfermos, de los catequistas, de los evangelizadores, de la pastoral social. O sea, yo estuve escribiendo todo lo que puede ser, o sea, 15, o sea, si tenemos un problemita, acudamos a ella, porque realmente, padre, yo le puedo decir, le puedo dar fe, que es muy intercesora. O sea, a mí me ha cumplido. Entonces yo lo estoy escribiendo, la idea mía es armar un devocionario de ella y que se la pueda seguir dando a conocer, porque realmente, bueno, es la Madre Santo Domingo. Ella sí, tiene un sueño donde, no sé si lo conoce la historia de ella, que se le aparece en sueño un perrito con una antorcha. Entonces, bueno, esa era la figura de Santo Domingo, ¿no? Que iba a irradiar con su predicación. Y yo digo, bueno, seguramente, bueno, el Señor va abriendo caminos. Así que quiera Dios y le pido que rece para que se le conceda el título de santa. rezaremos por esa intención, rezaremos. Igual Sí, siendo beata se le puede rezar también, ¿no? Pero sí, esperemos que se sí, le conceda el título de santa, sobre todo Santo Domingo, que es el fundador de la Orden sí, de los Predicadores, o sea, de los que su madre predicadores, sea sí. santa sería lo ideal, ¿no? Así es, padre, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Así es. Así que, bueno, otra preguntita con respecto a la formación de los evangelios. Eh, con respecto, digamos, a la traducción, cuando comenzaron a redactar los evangelios, ¿no es cierto? De Mateo, sobre todo los sinópticos. ¿En qué idioma se los traduce al principio? ¿Sería en el griego o Se había los, otras sí, lenguas? se los escribe en griego. Ujú, La lengua en la cual escriben los evangelistas es en griego. Y bien, después las traducciones se hacen, por ejemplo, San Jerónimo la hace al latín. San Jerónimo busca, pero la diferencia es que San Jerónimo va al hebreo, busca la versión hebrea del Antiguo Testamento y ujú, obviamente el Nuevo Testamento estaba escrito en griego. Entonces, por eso, pero sí, después se lo va traduciendo en las distintas lenguas, pero la lengua inicial fue el griego en los evangelios. En cambio, en el Antiguo Testamento primero está el hebreo y después, ya en el Antiguo Testamento, los ancianos, porque había judíos en la diáspora, había judíos ya dispersados fuera de Israel, entonces por ujú. eso se traduce la Biblia en griego, que es la versión de los 70, la Ujú. Septuaginta. Es un poco así Ah, la bien, cuestión. bien, bien. ¿Y el término de cristianos comienza a partir de las primeras comunidades, a partir de los Hechos de los Apóstoles, En a llamarse Antioquía, cristiano? sí, en ¿Sí? Antioquía es la primera vez que se les llama cristianos. Ujú. Casualmente, Pedro fue obispo de Antioquía antes de ser el obispo de Roma, es decir, Ah, bien. casualmente. Por eso eso no es casualidad para mí, porque el primer papa, ¿no? Uno dice, pero Sí. en realidad después lo que sucedió fue que el término cristiano
lo Ujú, utilizaban también los gnósticos, los valentinianos, los herejes, ¿no? Aquellos que ujú, habían caído en herejía. Entonces, por eso, digamos, la iglesia primitiva, empezando con San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo de San Pablo, de San Pedro y de San Juan, empezaron a ujú, llamarse católicos. Por eso San Ignacio de Antioquía dice, donde está Cristo está, donde está el obispo está Cristo y donde está Cristo está la iglesia católica. ujú, Fue el primero que utilizó esa palabra y lo que la historia nos dice es que fue para distinguirse de los herejes, ¿no? Justamente que la iglesia verdadera. mm, Y el término católico significa ah, universal y viene claro. del mandato de Cristo, ir por todo el mundo y Ujú, predicar el evangelio. Bueno, bien. ese es el término Y el católico. término, sí, y el término católico, ¿quién lo pronunció, digamos? ¿A San cuándo se dio Ignacio a de conocerle? sí, San Ah, Ignacio de Antioquía. los padres de la iglesia. Sí. O sea, el Dicen que término viene no, después. dicen que no fue el primero, que en realidad se Ujú, pusieron de acuerdo en ese momento, ¿no? Para poder distinguirse de los herejes. No fue claro, el primero, pero al menos es el texto más conocido. claro, pero podemos decir que si ya, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles ya estaba el término cristiano, o sea, sería como católicos, Sí, sí, sí. ¿o no? Es decir, cristiano y católico son sinónimos. Eh, Claro. por eso está mal decir yo soy cristiano católico, eso es absurdo. O sea, diciendo católico estamos diciendo que somos cristianos. Podemos aclarar para la gente que no tiene mucha idea que, bueno, que somos Sí, cristianos, pero somos de la iglesia fundada por Jesucristo, o sea, claro, cristianos claro, católicos, sí. claro, claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, podemos decir que eran católicos, digamos, en Sí, 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 nada sí. más que Católicos entonces, fuimos desde el inicio, o sea, y Cristo fundó la Iglesia Católica, ¿no? Desde el así inicio. es. Solo que, bueno, hay hoy en día protestantes, evangélicos lo niegan, pero no Mm, pueden negar la historia, no pueden negar lo de San Ignacio de Antioquía. Hoy, claro. hoy, por ejemplo, ellos dicen que el término católico no se refiere a la Iglesia de Roma. Bueno, Mm, pero lo dicen hoy, no lo decían en el siglo XVIII, en el siglo XVII, o sea, no. Muchos dicen yo soy católico pero no romano, o católico reformado, o sea, protestantes que dicen ser católicos pero no. Sí, pero eso es o sea, ya es tarde para eso. ¿Por qué razón? Porque ellos nunca se declararon católicos hasta... Yo ni mm, siquiera leí un autor del principios del siglo XX que haya hablado de ser católico, ¿no? Que eran protestantes, esa es la realidad, ¿no? Pasa que como ujú, ellos tienen que justificar su existencia, bueno, dicen, no, en realidad católico se refería. Lo concreto es que el obispo de Roma está desde el inicio, desde Pedro, y ellos están del siglo XVI, ¿no? mm. Sí, estuve viendo un video del padre Fortea de cómo se empezaron a formar los 4 evangelios, ¿no? Y me gustó mucho la última parte del padre que Ujú. habla sobre que los evangelios son salvíficos, salvan. Y Ciertamente, yo pienso que hoy en día, la iglesia católica, los que conformamos la iglesia católica, ¿no? Hay que volver a los evangelios. Sí, está centralizado en Jesucristo, ¿no? tal cual. Y bueno, eso me ha movilizado un montón. Me ha encantado lo que dijo que los evangelios salvan, o sea, el leer los evangelios sinópticos y Juan salvan, porque hablan de la centralidad en Jesucristo. Y la importancia de entender lo que es el evangelio, qué significa ser evangélico, ¿no? El evangelio y entender el buen sentido de la palabra, qué significa el evangelio. Bueno, habla de Jesucristo. Él es el que se anuncia, ¿no? Así es. Volver a leer los evangelios y entender un poco más de la vida de Jesucristo, ¿no? Así es, así es. No, y los evangelios significa, el evangelio justamente significa buena noticia, la buena nueva. Sí, Y la sí, buena sí, sí, noticia es Jesucristo, y Jesucristo es el Evangelio en cuanto tal, ¿no? La buena noticia. Por eso, así es. sí, cuando uno empieza a investigar sobre los Evangelios,
un poco Ujú, que lo que dice San Jerónimo, ¿no? Dice, desconocer la Escritura es ujú. desconocer a Cristo Jesús. Así es, padre. Y cuando comenzaron a redactar los evangelios, comenzaron por al final, ¿no es cierto? Primero a partir de la pasión, muerte, después la vida pública, ¿no es cierto? Y después lo que es la infancia de Jesucristo. ¿Es Bueno, los así? evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, más o Ujú, menos están redactados con alguna diferencia de años, pero están sí. redactados más o menos por la misma época. Se calcula que Mm, entre el año 40 y el año 50. ujú, Y sí, digamos que, por ejemplo, Lucas tiene muchas partes donde se ve que le consultó a la Santísima Virgen María, o sea, habló con mm, ella, ¿no? Porque, por ejemplo, ok, narra ciertos detalles de la infancia de Jesucristo bueno, sí, que tuvo que haber tenido alguna injerencia ahí la Virgen o alguien que estuviese con sí, Cristo desde pequeño, ¿no? sí, sí, Pero sí. sí, como que estos tres evangelios se les llama sinópticos porque Ujú, más o menos, digamos, tienen el mismo estilo con sus variantes, pero tienen más o menos el mismo estilo. En cambio, con el evangelio de San Juan es mm, distinto y la gran diferencia es, por ejemplo, que mientras Marcos, Mateo y Lucas dicen los sumos sacerdotes, los fariseos, San Juan dice los judíos. ¿Por qué dice los ok, judíos San Juan? Porque ya los cristianos habían sido expulsados de la sinagoga en ese momento. O sea, ya había ujú, estado la separación total entre la sinagoga y el cristianismo, ¿no? Entonces, ujú, por esa razón, San Juan dice los judíos, San Juan dice, por ejemplo, no los claro, sumos sacerdotes, sino los judíos. Y Mateo es bien claro que le está escribiendo a los judíos más que nada. San Juan, sí, digamos, como que también apunta a los paganos, pero San Mateo pone un montón de citas del Antiguo Testamento, un montón de citas de los profetas para probar el mesianismo de Jesucristo, ¿no? ujú, Entonces, bueno, claro. es muy interesante todo ese aspecto. Sí, o sea que en ese tiempo la sinagoga ya empezó a perder peso, ¿no es cierto? O sea, ya no iban los cristianos a la sinagoga. En el momento que deciden no circuncidar a los, que ese es el famoso concilio de Jerusalén, cuando Ah, deciden no circuncidar más a los paganos que se hacen cristianos, eso era una blasfemia para los judíos. Entonces los mm, declaran, una forma de declararlos herejes, ¿no? Fue claro. expulsarlos de la sinagoga. Ah, bien, bien, bien. Ha visto que es apasionante, ¿no? Y lo Todo peor lo de que es. todo, sí, lo peor de todo fue cuando Tito, el emperador, cuando Tito destruyó Jerusalén, porque hubo mucha resistencia de parte de los judíos, ¿no? Pero cuando fue Mm, la destrucción del templo y la matanza de judíos y la destrucción de Jerusalén, los cristianos no ayudaron a los judíos en ese momento, sino que dejaron mm, que fuesen destruidos. Entonces, a partir de ah, ahí, como los cristianos no estuvieron presentes, es como que, en fin, digamos que no tenían que estarlo tampoco, ¿no? En ese momento, mm, porque los cristianos ya no creían más en la perpetuidad del templo, sino que Cristo ya mm. había venido. Sí, sí. Así que, bueno, qué bueno, padre, que, que podamos hablar sobre los evangelios. Sí, sí, sí. Bueno, eso es todo, Apasionante. padre. Bueno, Eh, Anabela, te Deme voy a una pedir, bendición sí, especial. te doy la bendición y te voy a pedir porque Sí, resulta que este nuevo sistema me permite sí. recibir a 10 personas en la sala Ah, solamente. bien. Sí, Así que sí. cuando te salgas, salte de la sala, así puede entrar Ujú. otro. Muchísimas, Ah, sí, sí. si no te estoy echando, sino los que ya No, hablaron, no, sí. los que ya hablaron conmigo pueden seguir desde YouTube, así damos Sí, sí, lugar sí. a otro, Sí, ¿no? sí, padre. Yo, Bueno, salgo de la sala, no hay problema. perfecto, Bueno, no, y padre. esto se lo voy a pedir a cada uno que entre, así, porque me doy Sí. cuenta que mientras el otro sistema me permite más gente, este sistema me permite 10 personas en la sala de espera, ¿no? Y Ah, ya sí, sí, ya sí. está llena. Sí, sí, estoy viendo que es nuevo. La vez pasada también cuando entré, como que también se me cortaba. Es Así que nuevo sí. y me permite conectar más redes sociales, ¿no? Así que Ah, por bien. eso
TikTok, Bien. por ejemplo, que yo nunca lo veo, el TikTok tengo gente que me lo maneja, pero TikTok está conectado también, así que es una forma de... Sí, sí, Así sí. es. Bueno, te doy la bendición. Te bendiga Dios Bueno, padre, Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. que esté muy bien, padre. Buenas noches. Gracias, ¿eh? Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones, padre. Y Chao, chao. rezamos el uno por el otro.